Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que lo que hizo Medellín es lo que normalmente suele hacer y mucho más jugando aquí de local. Es un equipo que propone mucho, que suma mucha gente al ataque, eso ya lo habíamos analizado, sabíamos cómo se podía dar el partido. Es verdad que en el primer tiempo nos costó porque lógicamente ellos nos superaban en la mitad de la cancha y, y nos llegaban con mucha facilidad a nuestro sector defensivo. Cuando en el segundo tiempo pudimos corregir con la entrada de Leis, sumar un hombre más al medio, yo creo que ahí lo controlamos mucho mejor, recuperábamos y manteníamos la pelota, que era un poquito la idea. Por supuesto que después de la expulsión se complica mucho más, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que hay que destacar el esfuerzo que hicieron los muchachos. Era un partido que no se podía perder, porque arrancar ya desde atrás con cero en un grupo que va a ser muy duro, muy parejo, es dar ya muchas ventajas. Y bueno, al final tuvimos la suerte, lógicamente, ante el error de Washington, que, que pudimos convertir, ¿no? Pero yo creo que América en todo momento trató de ir, nos faltó, yo creo que un poquito de chispa, de claridad en el ataque. Hoy no estuvimos finos en ataque nosotros. Y bueno, tampoco es que hoy por hoy tenemos tantas armas, pero bueno, hay que seguir corrigiendo, hay que seguir trabajando y prepararnos para lo que viene, que es muy duro también. Buenas noches para todos. Sheila, yo creo que Medellín nos llegó en varias ocasiones porque tienen muchas variantes ofensivas, atacan con muchos hombres y como lo dijo el profe, en el primer tiempo nos vimos superados un poco en el mediocampo y ya sobre el final del partido, pues con un hombre menos hizo mucho más complejo. Buenas noches, profe Jorge Leonel Cerrudo para el Supercombo del Deporte. Justamente recién hablaba de que hoy le faltó claridad, le faltó ataque y no tiene tantas armas. ¿Le preocupa el bajo nivel que mostraron hoy, por ejemplo, Juanfer y que viene mostrando Duván en los últimos partidos? Y que nos puede explicar cómo está Juanfer. Gracias. Bueno, no, yo individualmente no me gusta hablar de los futbolistas. Creo que hoy no estuvimos finos con la chispa que normalmente tiene el equipo en ofensiva y eso lógicamente que nos resta muchas posibilidades de poder hacerle daño al rival. En los momentos que por ahí nos juntamos, tuvimos la posibilidad de encontrar la espalda de los volantes de Medellín, el equipo tuvo alguna posibilidad, pero no de la manera que nosotros creemos y necesitamos para ser un equipo fuerte en estas finales, ¿no? Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando, no hay muchos días para trabajar, pero tenemos que tratar de que aquellos jugadores importantes, que son piezas claves en el equipo, en el sector ofensivo, puedan reencontrar su mejor nivel y así darle al equipo lo que el equipo necesita, ¿no? Y es verdad, digo, ahora se nos va Rodrigo, se nos va Ramos y nos quedamos sin centro delantero. Sumado a los chicos que están en la sub-20, que son opciones, que habían sido opciones, se nos dificulta inclusive en algún sector del campo poder tener los hombres necesarios. Pero bueno, no nos queda otra que tratar de poner en cancha el mejor equipo, de hacer un gran partido y de obtener una victoria frente a Junior el miércoles de local, ¿no? Y en cuanto a Juan, estaba en estos momentos siendo revisado por el médico y seguramente en un ratito se va a tener un parte médico de qué es lo que realmente tiene, ¿no? Buenas noches al profesor, al jugador Alejandro Collazos de Afición Futbolera de la ciudad de Cali. Profe, este semestre América contra los denominados grandes no ha ganado de visitante. ¿Qué cree que falta para sumar de a 3 por fuera del Pascual? Y hoy, ¿por qué costó tanto descifrar ese juego interior que tenía el Medellín? Y para Jorge, en ese duelo que tenés con León Muñiz, ¿seguiste los consejos de Ricardo Ribeiro? Una vez hablamos con él, nos decía que los porteros deben aguantar hasta el final al delantero, que sea él quien se arriesgue y tome la decisión. Perdón, me olvidé la pregunta que había hecho. Está. Bueno, a ver, no solamente América, ¿no? Yo creo que
jugar de visita se le hace difícil a la mayoría. Nosotros, si bien es verdad, nos ha costado por ahí obtener victorias, el equipo siempre estuvo a la altura de sus rivales. Tampoco es que no hayan superado la mayoría, creo que Nacional es el único que nos gana al inicio de la temporada, cuando nosotros veníamos de hacía 3 días jugar en Barranquilla el partido clasificatorio para la Copa Sudamericana, y tuvimos que tomar algunas decisiones en cuanto a la integración del equipo ese día, pero después hemos competido con todos. Por supuesto que yo quiero mejorar y quiero que el equipo sea contundente, que sea un equipo mucho más creativo en la zona ofensiva, ¿no? Pero, como te digo, la lesión de Barrios nos ha mermado mucho en lo que es nuestra generación de juego y bueno, trataremos de encontrar las variantes para poder llegar al gol y poder lograr los resultados que se necesitan para poder llegar a la final. Así que vamos a seguir trabajando y este punto de hoy nos motiva a seguir ilusionados con poder llegar a la final. Bueno, con respecto al mano a mano con Brian y las directrices del profe Ricardo, sí lo habíamos analizado. El profe Ricardo es un preparador de arqueros que no trabaja sobre lo que ya pasó, sino sobre lo que puede pasar. Muchos creerían que después de lo que sucedió el martes me iba a poner a trabajar los saques, pero no es así, no tendría sentido. Trabajamos lo que nos podría presentar Medellín y esa jugada puntual la habíamos trabajado, la habíamos visualizado, conocíamos al rival, a los delanteros y por fortuna en esta le pude ayudar al equipo. Profe Jorge, buenas noches. Andrés Muñoz para América en la Red. Profe, le quería consultar sobre qué cree que el equipo debe mejorar de cara al partido frente a Junior de Barranquilla defensivamente, porque a consideración mía, Jorge Soto fue la figura del encuentro. Y sobre el recambio de Holgado y Luis Ramos, ¿qué jugadores analiza para poner en esa posición? Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que también hay que destacar lo que es el rival, ¿no? Medellín no solamente no llegó a nosotros, sino que normalmente es un equipo que llega mucho, genera muchas situaciones de gol y nosotros no fuimos la excepción. De todas maneras, creo que hoy el equipo tuvo uno de los partidos más flojos a nivel defensivo. ¿Sí? Cometimos algunos errores que normalmente no se venían cometiendo. El equipo se mostraba muy sólido, muy seguro y bueno, lógicamente que eso hizo que Jorge fuera muy importante, que fuera un jugador clave para poder aguantar el gol del Medellín, que llegó recién al final, en una jugada que para mí hay una falta muy grosera contra Bocanegra cuando va a despejar, pero bueno, ya está, no vamos a hacer nada. Pero sí es verdad que hoy no tuvimos el mejor partido del aspecto defensivo. Saludo cordial. Esta pregunta de Elkin Lavoe del equipo de Rafa Gol. Técnico, ¿qué tanto usted durante la semana antes del partido manejó el tema de que los delanteros de Independiente Medellín, muy difícil marcar gol, hoy se marca al final por parte de Fidrisewski, a través de esa intención de ellos y muchas veces el tema mental hasta cuenta? ¿Qué tanto usted les insistió a los jugadores para el manejo durante el desarrollo del partido? Y al arquero me quiero desprender del color de una camiseta y hablar del ser humano. Usted en el juego anterior, en el torneo internacional, vivió lo que padeció hoy el arquero de Independiente Medellín al final. América logra empatar y clasifica a la siguiente fase. Lo de Aguerre fue al final y no le dio tiempo a Medellín de reaccionar. ¿Qué piensa? Meterse uno en los pantalones de un arquero como usted o Aguerre es complicado. ¿Qué nos tiene por contar? Muchas gracias. Bueno, primero, no sé a qué te referís cuando yo dije en la semana que los delanteros de Medellín no marcaban. Jamás hago un tipo de comentarios de los rivales de esa índole. Sí que por ahí, y eso lo han dicho ustedes, no solamente yo lo digo, que Medellín por ahí tiene menos goles en comparación con todo lo que genera, ¿no? Y eso sí, lo han dicho ustedes. Pero yo sería un atrevido si me pusiera a hablar de un rival y analizar por qué motivo no hace bien algo, ¿no? O sea, nunca lo manejé. Y yo soy un convencido de que cuando un equipo llega, en algún momento va a convertir, ¿no? Acá, como yo digo siempre, los delanteros no se olvidan de hacer goles.
Medellín tiene muy buenos delanteros y en algún momento el arco se va a abrir. Así que por ese lado quiero aclarar que en ningún momento manifesté que por ahí no convertía. Perdón, pero yo no dije que usted lo manifestó, simplemente si lo analizó. No, bueno, perdón, yo entendí que... perdón. Yo entendí como que yo lo había expresado en la semana, ¿no? A ver, nosotros analizamos más a lo que es el funcionamiento, lo que es todo lo que Medellín propone, porque como te digo, por ahí venía sin convertir, hoy se le abre el arco y te hace 4 goles, ¿no? Digo, el fútbol es así, y cuando vos generás, va a llegar un momento que la vas a convertir, así que desde ese punto de vista, así sí, perdón. Bueno, primero quiero agradecerte por aislar el futbolista de la persona. Mucha gente desde afuera cree que nosotros somos máquinas y no es así. Nosotros somos personas que practicamos un deporte y estamos expuestos al público todos los días. Nosotros también sentimos, nosotros también lloramos, nuestras familias también sufren. Lo que le pasa a mi colega Aguerre fue una jugada muy parecida a la que a mí me pasa el martes. Por fortuna yo llevo 3 años haciendo un trabajo psicológico. Yo tengo mi psicóloga personal que me acompaña para sobreponerme a estos momentos y para sobreponerme cuando hago las cosas bien. Porque lo más importante es tratar de pasar la página rápidamente, no solo para el siguiente partido, sino en el mismo partido. Pero no es sencillo, por más que seamos profesionales y lo trabajemos, es muy complejo. Hoy le mando un abrazo de solidaridad a Aguerre, sé lo que puede estar sintiendo porque no va a ser fácil, lastimosamente quedó muy expuesto hoy y esto es digamos, la parte fea de nuestra posición en esta linda profesión. Pero esto es fútbol, las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, de un partido a otro, y no porque hoy se cometa un error somos los peores del mundo y el día que salgamos figuras pues no somos lo mejor del mundo. Seguimos siendo personas, seguimos teniendo familias que sufren con nosotros y bueno, a la gente que puede estar juzgando de pronto esta jugada, pedirles que entiendan que en este deporte siempre vamos a estar expuestos al error. Buenas noches, profe Polilla y Jorge Soto. Juan Esteban Pineda, hinchas de Pasión. Profe, ¿cómo vio el trabajo del peruano que con la presión alta que hizo que se equivocara el arquero del Medellín? ¿Y cómo va a ser también para que América mejore esa generación de juego ante estos rivales que nos complicaron tanto, apretaron tanto? ¿Cómo hacer para generar más ocasiones de gol? Porque se tuvieron muy pocas. Igual gran punto de oro el de hoy. Y para Jorge Soto, si siente que el fútbol le da revanchas, felicidades que salió como figura del partido y cómo se sintió hoy. Bueno, primero que nada Luis, lógicamente, que es responsable porque va a disputar una pelota que por ahí algún otro delantero no lo hace. Él es un muchacho que trabaja mucho en el aspecto de presionar, de recuperar y bueno, yo creo que tuvo fe, pensó que el golero podía pararla y equivocarse y bueno, fue el gran generador de la situación de gol, ¿no? Y bueno, en cuanto a que tenemos que mejorar, lógicamente, a ver, yo no me quedé conforme con el rendimiento del equipo hoy, de lo futbolístico. Sí hubo cosas muy positivas, el equipo trabajó, tuvo actitud, quiso, manejó la pelota en la medida que pudo, pero nosotros si queremos ser campeones tenemos que generar mucho más. El tema que, como te digo, se nos presentan un par de aspectos que hacen que sea más difícil, ¿no? Porque si nosotros tenemos un generador de juego, es Quintero, y no tenemos un jugador como Quintero en el equipo, ni cerca. Tenemos 2 9, se nos van los 2 9. Barrios, que era un jugador muy importante en el equipo, tampoco está. Entonces, buscaremos, le daremos vuelta, veremos cuáles son los mejores hombres para jugar el día miércoles, pero seguramente vamos a ver una América diferente al que por ahí veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Porque lógicamente que ese tipo de jugadores que hacen que el juego sea de determinada manera no lo vamos a tener, y los que entran son muy distintos, así que
Eso sí, vamos a poner en cancha un equipo que nos convenza de que podemos ganar a Junior. ¿Con qué argumentos, de qué manera? Y seguramente van a ser otras, pero vamos a ir a tratar de lograr una victoria el miércoles. Bueno, primero que todo, gracias por tus palabras. Y segundo, después de lo que yo viví el martes, cuando el juez pita al final y me doy cuenta que habíamos clasificado, yo empiezo a llorar, se me salen las lágrimas, los compañeros vienen a darme su voz de aliento, a decirme que no llore, que tranquilo. Yo les decía que me dejaran pegarme mi chilladita, porque si no lo hacía en el momento, se me iba a postergar hasta el otro día. Y no podía, porque hoy tenía partido. Lo que traté de hacer fue desahogarme, que lo hice, hablarlo con mi psicóloga, con mi familia, y pasar la página rápidamente, que no es tan sencillo, no es solo pasar la página, hay que pasarla, pero pasarla bien. Hay que analizar qué pasó, hay que ver la jugada varias veces y tomar correctivos. No es nada sencillo, es un trabajo más que técnico y táctico, psicológico, muy fuerte. Por fortuna logro pasar esa página y hoy sabía que el equipo me necesitaba y por fortuna los pude ayudar. Profe, Carlos Alberto Arbeláez, por acá. Carlos Alberto Arbeláez del programa El Supermagazine en la emisora La Voz de las Estrellas, el Supermagazine 22 años. Profe, Jorge Orozmán da Silva, le pregunto, por lo que fue la forma como entra América a estos cuadrangulares, a estas semifinales, por lo hecho hoy por la nómina para América en estas finales, y por eso salió de la cancha Quinterito, Juan Fernando Quintero, que lo conocemos muy bien acá en la ciudad de Medellín. ¿Qué reporte tiene en Colombia? Bueno, recién comentaba eso, digo, lo estaba revisando el médico, él salió ahí con una molestia en la rodilla y tampoco queríamos correr el riesgo de que se siguiera aumentando esa molestia, por eso decidimos en retirarlo. Hasta que no haya un diagnóstico yo no me voy a apresurar a manifestar nada, seguramente el médico lo va a hacer en el correr de las horas y esperemos que no sea nada importante, ¿no? Digo, no solo por la Selección Colombia, por América, sino por él, porque es un gran jugador, está disfrutando este momento y ojalá que pueda estar en las canchas, que es donde él se siente más feliz, ¿no? Perdón. Y bueno, eso lo vamos a ver a partir del miércoles, ¿no? Como te digo, llegamos a las finales un poco diezmados de lo que normalmente es el equipo. Se nos van jugadores y no tenemos algunos jugadores importantes, porque tampoco podemos contar con Balanta, que para mí es un jugador clave en este equipo. Sin Barrios, sin Balanta, sin Juanfer, sin Holgado, sin Ramos, los chicos de la sub-20 también, o sea, estamos hablando casi 7 jugadores menos que no tenemos, y bueno, tendremos que echar mano a los que están ahí y veremos si ellos responden. Yo creo que América está para pelear, sí, pero lógicamente que con tantas ausencias nos genera alguna duda. Damos por finalizada esta rueda de prensa al profe y a Jorge. Muchas gracias.